Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Soy Mónica Giraldo y estoy aquí con Luis Díaz. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. Bueno, este es un nuevo espacio donde compartimos sobre esta información transformadora. Estamos en macrodosis con propósito, la experiencia que transforma. Y tenemos este espacio con motivo de la serie de encuentros que tendremos con Luis Díaz de forma presencial en mayo aquí en Colombia. Y pues es un doble propósito. Uno, seguirnos educando, seguir desmitificando sobre el tema de las medicinas ancestrales, de la terapia psicodélica con hongos mágicos y a veces con otras medicinas y que podamos comprender pues todos los elementos que tienen que ver con estos procesos, de qué se trata, para qué sirve, qué beneficio podemos obtener de estas medicinas, sobre todo de una forma informada y segura, con la claridad de qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y como lo hacemos en compañía de Luis Díaz, con mucha contención, con un acompañamiento de principio a fin y siempre estamos ajustando la manera en que hacemos estos procesos para que siempre sean de más seguridad y sobre todo que le podamos sacar, como dice Luis, el jugo completo a la experiencia porque nos da muchas posibilidades, pero a veces o por falta de información o por falta de acompañamiento, pues no le sacamos el máximo provecho o tal vez muchos ni siquiera se atreven a considerarlo precisamente porque no tienen o la información suficiente de qué se trata o un grupo de personas lideradas por alguien que tenga la experiencia y con quien se puedan sentir seguros para hacerlo. Entonces, encantados para quienes ya nos conocemos y están aquí, para quienes están por primera vez también, sean muy bienvenidos. Y voy a comenzar compartiendo una pequeña presentación. Entonces, como mencionaba, macrodosis con propósito es el título de estos dos encuentros, hoy y mañana. Y pues básicamente lo que queremos tener es una conversación. Por eso este es un espacio más privado. Aquí podremos más adelante hacer preguntas, podremos compartir. La presentación es solo una pequeña guía para tener esta conversación con Luis, que él nos cuente pues de qué se trata. Sobre todo, hoy no vamos a hablar tanto de la terapia psicodélica como tal, que ya la hemos cubierto en otros espacios y que si estás interesado puedes verlo en nuestros canales de YouTube o en las grabaciones. Y es más esta vez compartir un poco la parte de la intención. ¿Cuál es tu intención o el propósito que tú tendrías para tomar estas medicinas y de dónde parte esto? Porque la medicina al final es una opción o una alternativa para conocerte, pero ¿cuál es el punto de partida? ¿De dónde partimos cuando queremos explorar estas posibilidades? Entonces, esta diapositiva dice, no es lo que te pasó en la historia, es lo que tu cuerpo sigue guardando, lo que aún habita en ti. Y como dice la diapositiva, que no has podido resolver pensando, porque muchos tenemos claridades o ideas sobre qué nos pasó, qué vivimos, cuáles fueron tal vez los momentos complejos, los traumas, las dificultades, o incluso hoy mismo, qué es eso difícil o complejo que estás atravesando, o mirando hacia adelante, qué es lo que quieres hacer, un cambio de profesión, un cambio de oficio, un cambio de relación y pensando, ¿no? Llegamos hasta cierto punto y no logramos necesariamente resolver. Temas como ansiedad, bloqueos emocionales, ¿no? El dolor que no se va y que no son casuales, sino que el cuerpo está intentando liberar algo. Luis, como muchos ya saben, es el creador de la metodología Liberación de la Memoria Celular, CMR, por sus siglas en inglés, Cellular Memory Release, y pues experto de ya más de 3 décadas en procesos de acompañamiento de estas memorias. Entonces, Luis, cuéntanos un poco esto de la ansiedad, de los bloqueos emocionales, del dolor. Sí,
La ansiedad en realidad no es una enfermedad como se nos dice, o la depresión son consecuencias, son síntomas de haber guardado por mucho tiempo experiencias dolorosas del pasado. A veces es una experiencia sola que nos marca para toda la vida. A veces es todo un periodo de nuestra vida en la que tenemos que vivir situaciones o familiares o sociales o de la escuela. El hecho es que no están procesadas las experiencias dolorosas y se guardan en el cuerpo, se archivan. Y ese archivo emocional de alguna manera genera reacciones, genera consecuencias. Entonces, cuando sufro de ansiedad, en realidad lo que estoy viviendo es el resultado de no haber transformado las emociones negativas que se generaron en situaciones o experiencias del pasado. Pueden ser de nuestra infancia, pueden ser de la edad adulta. Muchas veces vienen ya de experiencias que vivimos en el útero, cosas que vivía nuestra mamá. Y recuerden que un 50% de ustedes viene de su papá y un 50% de ustedes viene de su mamá. O sea que cosas que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pueden estar siendo activadas en nosotros en forma de bloqueos emocionales, estancamiento en nuestra vida, falta de claridad, falta de propósito o de significado en nuestra vida. Todo eso genera frustración, genera impotencia, ansiedad, depresión, como decíamos antes, y eso afecta cómo nos manejamos en nuestras relaciones, cómo tratamos a los demás, cómo afecta nuestra vida íntima, nuestra sexualidad, nuestra vida laboral. O sea, si nosotros no estamos bien, nuestra vida no está bien. Y de acuerdo a tu experiencia, que como ya mencionaba, pues tiene décadas ya en relación al apoyo para liberar este tipo de bloqueos y para transformar los sistemas de creencias que sostienen, digamos, estos modos de sentir o de estar, ¿cómo haces como para darle contexto a los que están acá por primera vez? ¿Cómo estas metodologías somáticas y esta metodología específica que tú desarrollaste permite transitar estos procesos? ¿De qué manera? Bueno, tú nombraste la palabra somática, para algunos puede ser misterioso, viene de soma, del griego, que significa cuerpo, o sea que somático significa corporal, ¿sí? Y liberación de la memoria celular es una metodología muy corporal, porque despierta la inteligencia del cuerpo, que está siempre en nosotros latente, y la utiliza de manera intencional y consciente. Eso es algo muy poco usado en nuestra cultura porque nuestra cultura es una cultura mental, no es corporal. Le damos muy poca importancia a la inteligencia corporal y le damos mucha importancia a lo racional, a lo intelectual. Entonces, ya ese desequilibrio hace que tengamos problemas por una cuestión cultural, simplemente, ¿sí? Cultural, familiar, de la manera en que se nos enseña que tenemos que manejar nuestras emociones. Entonces, cuando aplicamos MR, primero lo que hacemos es entrenar a la persona a que se conecte con esa inteligencia latente en sí misma. Cuando esa inteligencia se activa, empezamos a descubrir dónde están los bloqueos, dónde está la carga emocional negativa guardada en nosotros. Puede ser en nuestro sistema nervioso, puede ser en nuestros músculos, en nuestras articulaciones, en los órganos. Eso, imagínense que genera bloqueos en la circulación energética, en la energía vital de esos órganos o de esos músculos y va a generar problemas de salud. Entonces, lo que nosotros vivimos es la consecuencia de una distorsión
en la manera en que la energía fluye en nosotros. Cuando la energía fluye, es como un río, ¿sí? Que fluye, alimenta todas las áreas por donde fluye. Cuando la energía se estanca, el agua estancada genera un montón de problemas en el área donde está estancada. Entonces, cuando hacemos CMR, empezamos a liberar la energía estancada. La persona aprende a hacerlo. No le damos el pescado, les enseñamos a pescar. O sea, que no depende de nosotros por el resto de su vida, sino que se empodera, se independiza. Cuando utilizamos CMR con las medicinas ancestrales psicodélicas, el proceso se acelera muchísimo, porque justamente lo que hacen las medicinas psicodélicas es acelerar la entrada a esos archivos. Entonces no hay tantos obstáculos creados por la programación que tenemos. Ahora vamos a explicarlo más en detalle. Al no haber tantos obstáculos, lo que está ahí aparece. Tanto lo lindo como lo feo, porque nosotros tenemos también obstáculos hacia nuestra esencia natural y genuina, o sea que hay partes nuestras que son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras fortalezas, que están también bloqueadas, muchas veces agobiadas, como si le hubiéramos puesto un peso encima y no se pueden mover y no podemos acceder a esas partes que son tan valiosas, tan creativas, tan llenas de vida en nosotros, y por otro lado estamos deprimidos, ¿sí? O estamos frustrados, estamos irritados, vamos por la vida con ese peso, ¿sí? Estamos cansados, cuando dentro nuestro tenemos una mina de oro por explotar. Cuando utilizamos la combinación de una metodología somática con una medicina ancestral, se produce como un recambio interno, ¿sí? Como un enroque en donde lo que está guardado en nosotros aparece. Y a veces lo que está guardado en nosotros es mucho dolor. No hay que ser ingenuos. Cuando hacemos este tipo de trabajo, vamos a encontrarlos con los obstáculos, con lo que se mete en el medio, con lo que está produciendo en nosotros desequilibrio, dolor, desarmonía, enfermedad. Y eso tiene que moverse. Y cuando se mueve, a veces molesta. Claro, y por eso es que el acompañamiento es tan importante, la preparación durante y luego después, porque con personas como tú, experta, y otros que acompañamos porque nos entrenamos contigo, la persona puede transitar eso con personas que le pueden decir qué está pasando, todo está bien, o aquí, métete que aquí estamos, zambúllete, libera y al final, ¿qué pasó? ¿Qué encontramos? ¿Qué vimos? ¿Qué podemos hacer con eso? Y algo que he venido yo como compartiendo en estos espacios es, a veces surge, a veces dentro del mismo proceso, las cosas se sanan y se integran, pero a veces hay cosas que quedan disponibles para ser integradas posteriormente, entendidas o incluso un proceso adicional que se requiere para terminar de transitar o para hacer los cambios necesarios. Entonces, a veces las personas salen de estos viajes con un contenido, con información, con algo indicado y no saben qué hacer con eso. Y por eso Mm, esa etapa de integración no solo ven, entendamos qué pasó, sino también qué herramientas o qué caminos puedo tomar para sacar el máximo provecho ujú. de esto y hacer los cambios adelante. Sí. Bueno, imagínate un cirujano que te abre la panza para hacerte una operación y no la cierra, ¿sí? La falta de integración al final de estas experiencias es como abrir una herida y no cerrarla. Es muy importante integrar y es muy importante cómo anclar la experiencia en la vida real, en la vida diaria. No quedarme simplemente con el hecho de que, wow, tuve una experiencia increíble, vi esto, vi lo otro, me di cuenta de esto, me di cuenta de lo otro. Sí, ¿y después qué pasa? ¿Qué pasa un mes más tarde? ¿Qué pasa 3 meses más tarde? ¿Qué pasa un año más tarde? ¿Sí?
Si no hay integración, no le saco jugo a la experiencia. Tú hablaste también de preparación. La preparación es el otro 50% de la experiencia, ¿sí? Sin una preparación adecuada, la persona no permite que la experiencia la atraviese y la resiste y la resiste y la resiste. Entonces, hay experiencias que se viven como una pelea de gatos, ¿sí? Por la resistencia que hay. Entonces, es muy importante la preparación, es muy importante la integración para que la experiencia que se vive en el medio realmente le podamos sacar bien el jugo y transforme nuestra vida. Y mañana vamos a hablar en detalle sobre cómo es ese proceso con Luis, de qué manera se hace esta preparación, esta integración. Hoy hemos querido mostrarles un poco cómo lo han vivido algunas de las personas que lo han hecho con nosotros. Con base en eso que ellos nos comparten, pues ir contándoles un poco de qué esperar en estas experiencias. Entonces voy a volver a compartir. Empezar. Ya había accedido antes a la psilocibina en espacios terapéuticos que generaron grandes transformaciones en mí. Me inquietaba seguir ahondando en resolver situaciones internas como mi autoconcepto y autoestima. Me veía insuficiente, me juzgaba con dureza, me sentía culpable por situaciones que muchas veces no sabía por qué, ni de qué tampoco. Entonces, en este año, aprovechando la llegada de Luis a Colombia, a quien admiro y también conocí a través de su libro La memoria en las células, que me ha encantado y lo he leído más de una vez, decidí acceder a una nueva toma para ahondar en este aspecto, un aspecto que considero había aplazado y que creía necesitaba darle prioridad. Durante la sesión, que aproximadamente duró un poco más de 6 horas, fue un viaje muy profundo donde pude liberar mucho cuerpo dolor. De hecho, la mayor parte fue de llanto intenso y memorias vívidas de la infancia, adolescencia y edad adulta, en la que escuchaba muchas voces de violencia verbal, psicológica, física, por parte de personas muy cercanas que considero marcaron la imagen y percepción que llegué a tener de mí por muchos años. La verdad fueron imágenes y escenas muy presentes y claras, que motivaban una y otra vez el llanto y la fatiga en mi cuerpo. La integración que recibí inmediatamente después de la toma me permitió comprender que aquellas voces eran creencias, que las había tomado como falsas verdades, y éstas a su vez saboteaban la intención de sentirme segura de mí misma. Los cambios han sido sorprendentes, la verdad, en cuanto a cómo me siento para conmigo, amorosa, tranquila, contenta y con ánimo de vivir sin afán, sin juicios y también sin prejuicios. Las relaciones con mis seres queridos cercanos han mejorado de forma asombrosa, en especial con mis 2 hijos y mi padre. Antes yo reaccionaba de manera brusca, en ocasiones e hiriente, cada vez que con intención o no, pues ellos tocaban la herida que aún yo tenía sin sanar. Hoy me comporto menos reactiva, soy más calmada y a veces he notado como situaciones que antes eran motivo de molestia, las tomo ahora de manera jocosa. Mis hijos me lo han hecho saber, ellos se ríen y eso me genera mucha emoción también. Yo recomiendo el proceso a quienes están cansados de vivir según las expectativas de otros, de sus creencias, de lo que les dicta el medio, la cultura, y quizá anhelan invertir en sí mismos, porque considero que es la única posibilidad de tocar el alma de otros. En mi caso puedo decir con certeza que sin pretenderlo directamente he logrado tocar la vida de mis 2 hijos, a quien amo profundamente y anhelo se sientan en libertad de ser ellos mismos, de avanzar a su favor, como lo hago yo en total libertad y plenitud. Ahora sí. Gracias, Bueno. Mónica. Fíjense el cambio que puede llegar a generar en una familia la sanación de un miembro de la familia, ¿sí? Especialmente en este caso la madre, ¿sí? Cómo ella describe justamente lo que yo les estaba contando hace un rato, ¿no? El dolor, cómo salió, que eran los obstáculos que ella tenía hacia sí misma.
Y cuando habla de esas voces internas que yo tenía, eran creencias, se convirtieron en creencias en ella, convicciones, ¿sí? Acerca de sí misma, acerca de la vida, acerca de los demás, ¿no? Muy lindo cómo lo describe. Esa sesión, yo recuerdo, fue sumamente intensa, muy intensa, en donde hubo muchísima expresión, ¿sí? Por parte de ella. No todas las sesiones son así. Algunas sesiones son muy tranquilas, donde aparentemente no está pasando nada y la persona obtiene muchísimos resultados. O sea que no depende de cuán intensa o cuán tranquila o cuán linda sea la sesión. Yo nunca sé qué va a pasar luego de una sesión, porque es el trabajo silencioso de la inteligencia corporal de la persona que está diseñada para sanarse y la inteligencia de la medicina psicodélica. Entonces, cuando ellas dos se combinan, hacen una danza interna y el resultado nunca es predecible, ¿sí? A mí siempre me sorprende. Es una actividad sumamente creativa, ¿sí? Es esta parte que ella menciona y tú recalcas de las creencias, anotar que es todo eso que decimos yo soy, ¿no? A todo lo que decimos yo soy esto, yo soy aquello, yo soy este, ¿no? Entonces yo soy depresiva o yo soy tímida o yo soy miedosa o yo soy hiperactiva o yo soy hiperracional o yo soy torpe, ¿no? Yo soy tonta, yo soy fea, yo soy... Todos esos yo soy que salen a veces tan espontáneos son esa programación, ¿no? Y es todo eso que creo que soy y que de alguna manera, como tú decías, está impidiendo que yo pueda vivir una mejor versión, no por mejor versus mal, sino más expansiva, de más bienestar, de más libertad, esa versión de mí misma que de alguna manera está ahí como potencial. A veces las personas dicen, no, pero qué miedo cambiar porque no sé en quién me voy a convertir, ¿no? Lo que tú dices, uno no sabe qué va a pasar. Pero la realidad es que esa mejor versión de mí ya habita ahí. Lo que pasa es que está oscurecida y bloqueada por esas creencias de lo que creemos que somos, que en la mayoría de los casos son limitantes, son versiones reducidas, contraídas de lo que en Mm, realidad podemos expresar o podemos manifestar. Entonces, lo que la medicina nos permite sacar es esa parte de nosotros que ya está ahí como potencial. Entonces, no te vas a mm, convertir en alguien diferente, ¿no? Sino que vas a liberar esa parte de ti que ya está ahí esperando. Y la medicina permite que todo esto que la está oscureciendo o contrayendo, pues pueda como retirarse o liberarse para que ese potencial pues pueda expresarse y pueda salir, ¿no? ujú. Sí, invitamos a los que están escuchando hoy que pongan sus comentarios, sus preguntas, quizás cosas que han observado o escuchado en este audio y vamos a compartirle otros más. Ujú, A veces ustedes se dan cuenta de cosas que nosotros no vemos. correcto. Y lo que tú decías, si me convierto en una mejor versión de mí, mi vida va a ser mejor, ¿sí? O sea, no teman tener una mejor vida, ¿sí? No Sí, a teman veces estar más tranquilos. tememos más lo que podemos llegar a ser que lo que no podemos tener, ¿no? A veces es como un miedo a la grandeza, ¿no? Ujú, Y también desde constelaciones hay una lealtad con los ancestros, ¿no? Es como, como que tenemos una vergüenza por ser más de lo que fueron mis padres, ¿no? Por vivir más feliz o más pleno, qué sé yo. Si mi madre no pudo ser feliz en pareja, entonces yo me siento avergonzada de tener una bonita relación de pareja
porque ella no la tuvo, o con la abundancia, ¿no? Si hubo problemas o dificultades económicas, se aguantó hambre, pues ¿cómo voy yo a usar dinero en cosas suntuosas o en viajes, ¿no? Cuando ellos no pudieron tal vez tener o para comer o para una casa. Y ese tipo de lealtades está también sostenida en ese sistema de creencias y es como que nos reducimos por lealtad a lo que otros vivieron o pudieron ser, ¿no? Ujú, Eso también se ve allí, también se puede liberar allí. Alguien iba a hacer una pregunta y bajó la mano, Ale, creo que se llama. La puedes hacer si quieres, ¿verdad? En este momento podemos responder. ujú, claro que sí. Ale, si quieres abrir tu micrófono y preguntar. Las cosas que nos creemos desde muy chiquitos, porque nos lo dicen, muchas veces nos lo dicen. El otro día tuve una sesión con una mujer que se creyó muy chiquita que era un inútil. Era lo que le decía a su hermana mayor, ¿sí? Tenía una hermana que tenía 10 años más que ella y no la trataba muy bien, ¿sí? Entonces cualquier cosa que hacía la desmerecía, la desvalorizaba. Y esta es una mujer de 50 años que está lidiando con eso que se creyó a los 4, 5, 6, 7, 8 años de edad, ¿sí? Entonces lo que nos dicen muchas veces queda como una autodefinición. Estoy convencido de que soy eso, porque si me lo dijo tal o cual, a veces es la madre, a veces es la abuela, ¿sí? Consideren que nuestros padres, nuestros familiares no tuvieron ningún tipo de inteligencia emocional, no tuvieron educación de cómo lidiar con las relaciones. A nadie se nos enseñó cómo ser padres. Todo es accidente, todo es espontáneo, todo se hace en el momento. ¿Sí? Quedamos embarazados, tenemos hijos, los criamos y nosotros mismos estamos dañados, nosotros mismos tenemos heridas, tenemos traumas. Y por supuesto, una persona herida lastima a otros. No nos sorprendemos que estamos lastimados porque hemos sido criados por gente lastimada, por una cultura lastimada, por la maestra que íbamos a la escuela, ella estaba lastimada. ¿Sí? El sacerdote, la monja en la iglesia, ellos estaban lastimados, maltratados, abusados, ¿sí? Por supuesto que van a maltratar y abusar a los niños. Esto es una rueda que viene desde muy lejos y que nosotros podemos ponerle un palo a esta rueda, podemos parar este proceso. Como esta mujer, fíjese el cambio que ella hace. Ella dice que ella era muy brusca y muy reactiva. Por supuesto, estaba protegiéndose. Mm. Ella estaba herida, estaba lastimada. Fue muy lastimada, fue muy abusada. Entonces, cuando alguien decía algo, ella reaccionaba muy mal. muy mal. Cambiar eso cambia las dinámicas de las familias. Si sentimos el llamado, sigamos a ese llamado, porque hay algo en nosotros que quiere hacer un cambio y ese cambio va a impactar en el sistema familiar. Bueno, algunas preguntas en el chat, pero creo que podemos, parece que no puede abrir ahí. Buen día, buen día. Hola. Buen día a todos. Es un gusto, un gran honor estar viéndolos, escuchándolos con todo ese bagaje. Como alumna de Luis también, realmente es un honor. Y ahora escuchando todo este tema, sí, son cosas que obviamente no nos enseñan. Otras veces, cosas que nos limitaron, nos encuadraron y no dejaron que nuestra energía libre logre esa espontaneidad de demostrar o sentimientos o emociones, nuestra energía vital es constante, está moviéndose constantemente, ¿sí? Esos prejuicios que traemos, me cuesta un poco poder especificar, ¿no? Es necesario permanecer y aceptar esos criterios para poder soltarlos luego o, o simplemente puedo darme cuenta que no los necesito y dar el paso. Bueno, no sé si voy a responder lo que estás preguntando, pero voy a responder algo y tú verás qué haces con eso.
Bueno, perfecto. Eh, los prejuicios, fíjate la Sí, palabra, prejuicios, ¿sí? Son sí, sí. creencias, son ideas, son cosas que nos hemos creído y para nosotros son verdad y vivimos como tal. La energía vital que todos tenemos, ¿se expande o se contrae? Eso es lo que hace por naturaleza. Como nuestros pulmones se expanden y se contraen, nuestro corazón se expande y se contrae, nuestros músculos, todo nuestro sistema cuerpo-mente se está expandiendo y se está contrayendo. Entonces, nuestras emociones también. Cuando tenemos creencias, convicciones de que estamos libres, de que estamos disfrutando de la vida, que nos hacen sentir agradecidos y felices, vamos a sentirnos expandidos. Nuestro cuerpo se va a expandir y se va a sentir bien. Cuando tenemos creencias como los que esta mujer nos contaba en el audio, que me hacen sentir avergonzado, me hacen sentir culpable, aislado, triste, enojado, no me dan confianza en los demás, en la vida, en mí mismo, que es lo que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra crianza, entonces vamos a contraernos y vamos a tener dolores físicos o emocionales. Vamos a tener enfermedades y vamos a enfermar nuestras relaciones de diferentes maneras. Entonces, estamos hablando de dos mundos muy diferentes. El mundo mental, en donde está lo que nos creemos, y el mundo emocional, que es el mundo de las sensaciones físicas y de las emociones. Y alguien que vive una vida donde la energía fluye, donde los proyectos fluyen, donde las relaciones fluyen, donde la energía emocional, sexual fluye, esa persona es la persona que utiliza ambos, utiliza el mundo mental y el mundo emocional a la vez. Son como las dos piernas que tenemos, ¿sí? Si quiero bailar, necesito las dos piernas, ¿no? Con una pierna sola no voy a poder bailar, ¿sí? Este es el gran tema, este es el punto, ¿sí? ¿Qué sistema de creencias yo tengo? ¿De qué cosas estoy convencido que o me contraen constantemente o me permiten fluir y vivir una vida creativa, disfrutable, en donde si hay problemas y si hay obstáculos, voy a encontrar la manera de trabajar con ellos, de atravesarlos, de transformarlos. No me aplastan, ¿sí? No me derrotan los problemas. Puedo hacer algo con ellos. Y justamente es ese balance, es ese contraste de lo emocional y de lo mental que trabajan juntos. Mm. Tú lo llamas infoenergía, que a mí me gusta mucho esa palabra, porque nos damos cuenta de, como decía Ale, sí, tenemos, es nuestra energía vital, pero esa energía vital está transportando una información. Entonces, ese contenido de información que estamos expresando como creencia o como emoción, o es expansivo o es limitante, ¿no? Cuando hablamos de nuestra vida es una expresión de esa información constantemente y convocamos o atraemos situaciones y relaciones alineadas con esa información. Entonces, cuando en estos procesos podemos actualizar como ese software, ¿no? Como venga, esta información que estoy sosteniendo, soy torpe, soy tímida, ¿no? No está permitiéndome funcionar al máximo. Yo hago una actualización, como cuando descargas un software actualizado porque tu computador ya no está funcionando bien, necesita un upgrade, una actualización. Es como que te actualizas. Entonces, creencias que incorporaste de niño o heredaste, que en ese momento era lo que había, hoy puedes hacer una actualización a una versión que te permite vivir más expandido y mejor, ¿no? Y eso es lo que sucede de forma que, como tú dijiste, Luis, lo comparte esta persona y vamos a ver, vamos a escuchar otro de otra persona donde vemos otra manera, otra forma en la que se vivió esta experiencia. Permítanme.
hice la terapia psicodélica acompañada por Luis. Fue en un proceso 1 a 1 en Sacramento, California, el 15 de noviembre. ¿Qué me llevó a buscar este tipo de acompañamiento con psicodélicos? Mi búsqueda para sanar y transformar el departamento del amor en mi vida. Una de las cosas que me di cuenta es que estaba viviendo toda mi vida ignorando mi femenino. Después de muchísimos cursos, varios años, libros, constelaciones, videos, bueno, me quedaba por explorar solo este recurso. Pero tuve mucha resistencia por aquello de lo psicodélico. Yo jamás he probado ni siquiera marihuana, ninguna droga recreacional en mi vida, entonces eso me creaba mucha inquietud. Se lo expresé a Mónica. Ella me invitó simplemente a que le diera una oportunidad, a que mirara los webinars y ahí tomara mi decisión. Bueno, decidí hacerlo. También hace algún tiempo, antes de empezar a mirar todo esto, vi un documental del uso de psicodélicos con personas con cáncer en Colombia. Ahí me empezó un poquito como la inquietud. En cuanto a mi experiencia, tenía mucho miedo a lo desconocido. Ese día Luis llegó con los hongos y con el limoncito. Me supieron delicioso. Fue increíble tener su apoyo y su guía en este día. Sí, me asustó muchísimo al empezar los efectos alucinógenos. Quería poner reversa. Ahí es donde el acompañamiento de Luis hizo toda la diferencia. Me sentí muy segura, muy contenida, muy apoyada. Él estuvo ahí cada segundo para explicarme lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo, para asegurarme que esto pasaría, para responder todas mis preguntas, para decirme que soltara y confiara, lo que nunca pude hacer en mi vida antes. Yo como enfermera analicé el dolor que tenía en mi pecho. Jamás en mi vida sentí un dolor así. Y lo que pensé era que me estaba dando un infarto. Y eso precisamente resultó ser lo más hermoso y sanador, igual que el frío estremecedor que sentí en mi cuerpo. En una ocasión anterior a la terapia, en un encuentro con Luis, él me dijo que la psilocibina era una medicina inteligente y que tenía un GPS. Yo todavía no salgo de mi asombro. La psilocibina se fue exactamente donde tenía que ir, en mí, a mi corazón, a abrirlo y a mostrarme cómo necesitaba liberarme de tanto miedo. Lo más impactante también es el después, porque la transformación en mí ha sido increíble. El cambio en mí, en mi forma de ver las cosas, en mi forma de reaccionar, de sentir, de actuar. Cómo me pude poner y vestir mi femenino de la forma más hermosa que no conocía. Y vivo desde ahí, ahora, hasta camino diferente. A veces con mis reacciones y mis formas de actuar me desconozco. ¿Cómo es posible que yo esté actuando así? Es increíble, es como si hubiera nacido otra persona en mí. Esto ha sido lo más increíble que yo he hecho en mi búsqueda de sanación y transformación. Lo recomiendo absolutamente a todos, porque todos estamos heridos y todos necesitamos sanar. Diferentes cosas, pero diferentes heridas, pero todos necesitamos sanar. Mil gracias, por tu apoyo, tu acompañamiento, por invitarme a abrir mi mente y mi corazón a esto. Mm, linda, linda. Fíjense que ella dice que ese gran dolor que tuvo en realidad fue lo que permitió el gran cambio, ¿sí? Y, y si yo recuerdo esa sesión, la recuerdo muy bien, en donde fue necesario apoyarla, porque una cosa es el miedo que tenemos en nosotros,
que en este caso, fíjense, ella habla de mucho frío, ¿sí? ¿Qué emoción nos hace temblar como el frío nos hace temblar? ¿Mm? El miedo, claro. El Mm. miedo. ¿Mm? Entonces, cuando tenemos mucho miedo, el cuerpo utiliza el frío para empezar a liberarlo, como lo hacen los animales, ¿sí? Tiemblan. Y, y cuando empieza a liberarse el miedo, empezamos a tener miedo de las sensaciones de miedo que tenemos. Entonces, como una bola de nieve, ¿sí? Se empieza a amplificar. Y eso es algo que la psilocibina hace, los psicodélicos hacen en realidad. Son amplificadores. Amplifican lo hermoso y amplifican lo doloroso. Y cuando se amplifica lo doloroso, llega un momento en donde ya no se puede amplificar más, tiene que cambiar, el péndulo tiene que moverse al otro extremo. De ahí, después de varios meses, fíjense, esto fue en noviembre, estamos hablando de este testimonio, nos llegó la semana pasada, estamos hablando casi 6 meses, 5 meses, ¿sí? ¿No? 4 meses. Esta persona está viviendo el cambio que le produjo esta amplificación, ¿sí? Una de las cosas que ustedes habrán escuchado que producen los psicodélicos es que abren ventanas de neuroplasticidad en nosotros. El cerebro se convierte en más maleable, más plástico, más fácil de cambiar. Eso sucede luego del viaje, a veces por varias semanas. En este caso, ella en esas semanas aprovechó e instaló nuevos patrones de comportamiento. Por eso es que después de 4 meses, ella puede ahora vivir como algo diario y algo natural los cambios, ¿sí? Y conectado a lo que hablábamos al principio, Mónica, lo que nosotros somos está a veces sofocado, ¿sí? Imagínate, estas mantas pesadas, ¿sí? Y nosotros ni tenemos idea de que tenemos tanta belleza, tanta creatividad, tanta luz, tanto brillo, ¿sí? En nosotros, porque está tapado por las mentiras que nos hemos creído, que en este caso le generaban miedo en sus relaciones, ¿sí? Miedo en la relación con los demás. Por lo tanto, que va a afectar muchísimo su vida, como ella dice, el departamento del amor, ¿sí? Hermoso, hermoso testimonio. Sí, muy, muy bello. ¿Quieres ir a otro testimonio? ¿Quieres avanzar? Bueno, a ver si hay comentarios. Quiere hacer una pregunta, dice. Si abre el micro, Tere. Sí, mira, yo tengo una pregunta muy importante. Yo soy psicóloga y trabajo con todo esto que maravilloso que están diciendo. Tengo una paciente que dice, tiene ya 30 y tantos años, pero tiene la duda de si fue abusada por su tío cuando era niña. No se recuerda, por más que hice para que recordara, desasociara, si es que había sido tan difícil la experiencia que la disoció como un mecanismo de defensa. Nunca pudo resolver si era verdad o no. Mi pregunta es, ¿cómo saber si es verdad un recuerdo que ella cree que tiene, pero que no tiene ninguna evidencia? Ella sospecha porque el tío abusó de alguna prima y de Claro, otra, pero no sí. recuerda, tengo esa duda. ¿Cómo saber si es verdad o es un No lo prejuicio? sabes, Dice no lo así. sabes, no lo sabes, porque ella lo sabe solamente, ¿sí? No, pero Y no lo sabe. Dice que es no se acuerda de nada. porque primero que cuando somos niños, la mayoría de nuestras experiencias se guardan en el subconsciente. Y si hay alguna experiencia dolorosa que nos produjo miedo, vergüenza o culpa, que es muchas veces lo que nos produce el abuso sexual, mucho más, queda mucho más guardado y enterrado. Entonces, dile que pruebe con terapia psicodélica, porque de esa manera, si es así, va a aparecer. Y ella misma va a saber si es verdad o si simplemente
imaginación que ella, por supuesto, dedujo si otros miembros de la familia fueron abusados, quizás yo también fui pues, abusada, ¿sí? Pero no Pero le consta a ella, ella, no, no tiene ningún recuerdo de ella. ella solamente lo va a poder saber y dile que explore ese tipo de posibilidades. Gracias. Gracias. Bueno, dice ¿Hay algún Maite. otro comentario, Sí, Mónica? dice Maite, tiene que ver con lo que vamos a hablar y a explorar mañana, y dice, ¿se debe tener claridad con el tema que supuestamente quiero sanar o el proceso va manifestando lo que necesito ver o sanar? Bueno, eso es lo que Mónica nos contaba hace un ratito, el tema de la intención, la importancia que es la intención, que es parte de la preparación. Todo viaje psicodélico necesita que tengamos una intención clara, ¿sí? Que el viaje toma el camino que tiene que tomar. La inteligencia sanadora en nosotros va a traer el archivo que tenga que ser en el momento. Entonces, muchas veces la experiencia está absolutamente alineada con el tema que la persona trajo y otras veces no. Otras veces es opresivo y, y es como que la inteligencia corporal dice, no, olvídate del tema tal o cual, ¿sí? Este es el tema que tú tienes que trabajar. Este es el meollo de la cuestión. Si trabajas esto, vas a poder trabajar lo otro, ¿sí? De todos modos, empezamos con una intención clara. Otra persona dice le hice una contrapregunta, pero no me la respondió. Dice, ¿cómo saber cuál es el momento o cuál es el orden a seguir cuando uno ya está haciendo, ordenando el sistema familiar, que es el proceso que hace con nuestra red, y ha hecho constelaciones? Creo que ella está hablando de cómo saber si es el momento para hacer proceso con medicina ancestral. A veces esa duda existe y es si uno debería tener una especie de linealidad en terminar una cosa para empezar otra. Y aunque la respuesta sería diferente para cada persona, yo diría que cuando estamos haciendo procesos, sea individuales o sea grupales, como estos que ya he mencionado, muchas veces el poder hacer una sesión de terapia psicodélica es como que permite profundizar aún más en el proceso que uno está haciendo. Normalmente tenemos esta idea como de que yo voy por mi vida y como que hiciera una pausa en mi vida para ir a hacer algún tipo de proceso, CMR, constelaciones, ¿no? Y como si luego termino eso y regresara a mi vida, pero en realidad lo que está pasando es que esto se va integrando a la vida de cada uno. Todo lo que vamos sanando, todo lo que vamos mirando se va integrando. Para mí, por ejemplo, en mi proceso terapéutico, el hacer estas terapias psicodélicas 2 o 3 veces al año es como que potencia lo que estoy trabajando, potencia lo que estoy mirando, me lleva más profundo a donde esas defensas de mis creencias no me han permitido ir. Y cuando continúo con mi vida en estos procesos de sanación o de transformación, todo lo que viví, entonces ahora me permite sacar mayor provecho. Yo lo que sugeriría es que tengamos una pequeña conversación de en qué estás, qué está pasando contigo, qué está pasando con tu vida y reconocer ya de manera puntual pues la oportunidad de hacer este tipo de terapias en medio de lo que ya estás haciendo. En general, esa sería mi respuesta y siempre la definición sería particular a lo que cada uno está viviendo en un momento dado. Ujú. Y fíjate, Mónica, que muchas personas son referidas a nosotros por profesionales de la salud mental, Correcto. psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, que, que están viendo a una persona de manera periódica y frecuente, y un par de veces al año los mandan para que tengan una experiencia psicodélica, y luego, cuando esa persona vuelve al profesional, tiene un baúl lleno de material, ¿sí? Que luego trabajan a veces por meses, Sí, porque justamente es un acceso directo al subconsciente. correcto. Sí. Muy bien. Otra persona dice,
Una de las experiencias más profundas de encuentro con mi esencia y naturaleza es haber hecho una microdosis y luego una macrodosis. Con los niños santos, que es como algunas personas llaman a los hongos mágicos o psicodélicos, y en tres variedades. Fantástica apertura de mi glándula pineal y conexión profunda con la naturaleza. Gracias. Ujú. Eh, sí, Sí, ya. muy común el tema de la conexión con la naturaleza, que es increíble cómo vivimos desconectados de la naturaleza en nuestro estilo de vida, ¿sí? Que es parte de las consecuencias de las creencias. Yo recuerdo años atrás, cuando era más joven, darme cuenta que yo soy parte de la naturaleza. Yo estaba convencido de que no, que la naturaleza está ahí afuera y yo estoy aquí, ¿sí? Y un día tuve ese ajá, claro que soy naturaleza, ¿sí? Y de ahí parte todo en realidad. Muchos de los sufrimientos y de los dolores que tenemos, los problemas que tenemos de relaciones, de conocernos a nosotros mismos, de no tener un propósito de vida claro, es que nos hemos desconectado de la naturaleza en nosotros y hemos minimizado, descartado, despreciado a la naturaleza en sí, ¿sí? Entonces, los que viven en la naturaleza son los primitivos, son los aborígenes, ¿sí? No están desarrollados, no están evolucionados, son los animales, ¿sí? No, no, nosotros no somos eso, nosotros somos civilizados. Estamos civilizados, estamos desarrollados y por lo tanto somos infelices. Lo que llamamos progreso en realidad es lo contrario. Fíjense, las poblaciones, los países del primer mundo, los más desarrollados, los que tienen más dinero, los que tienen más desarrollo intelectual, son los más infelices, por estudios, ¿eh? Por encuestas. Entonces, tenemos que empezar a rever qué estilo de vida tenemos, qué estilo de vida queremos, ¿sí? Y algo que estas experiencias psicodélicas nos dan es eso, es un shock en donde nos confrontan con estas mentiras que nos hemos creído, que nos contaron, y empezamos a ver la vida de una manera mucho más simple, mucho más directa. De ahí la conexión con la naturaleza aumenta, el agradecimiento, la apreciación, el reconocimiento de lo que es la naturaleza en nosotros. Sí, te oigo y pienso en cómo, que es algo que también reportan personas que hacen microdosis, y es esto que siente uno como que va más lento, como que todo va más lento, más despacio, más pausado. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es como estoy más en contacto, el afán, que es un estado mental, ¿no? Porque pues, el tiempo transcurre como transcurre, yo no importa si yo voy más rápido, menos rápido, el día es el día. Ese ir más lento tiene que ver es como con más bien ir más conectado, ¿no? Soy más consciente, voy más conectado, estoy más en presencia. Entonces este afán supuesto desaparece, que es un estado mental, y puedo estar en esta conexión, como dices tú, con mi naturaleza o con la naturaleza en mí. Las verdaderas prioridades, lo verdaderamente importante emerge, ¿no? Es como que se resalta. Y todo eso que era ruido y que era afán y que era una búsqueda loca, y vamos a oír un testimonio mañana un poco sobre eso, ¿no? Esta carrera a veces corporativa, loca, de conseguir, de alcanzar, de lograr, es como que uno dice, no, no hay sentido acá, ¿no? Esto no tiene sentido en la vida o en mi vida, y ahora puedo vivir una vida más sencilla con más sentido, ¿no? Sencilla en el sentido de todo el ruido y todas las cobijas estas encima, ¿no? Más sencilla es lo verdadero, lo valioso, lo que tiene sentido realmente, ¿no? Muy bello. Telvia, hola. ¿Qué Ah, tal? bien, estoy muy bien, gracias. Yo quería hacer un comentario porque viene a colación con dos o tres temas que se han planteado, que básicamente es el tema, por ejemplo, de qué pregunta uno y qué contesta el hongo. En el caso mío, yo fui con una intención que se me abordó y clarificó de una manera con una imagen.
Pero adicional a eso, yo tuve y fue también una imagen, pero también un sentimiento, una claridad absoluta de la razón por la cual yo estaba deprimida desde muy niña. Y fue este sentimiento de lástima por haber sido o haberme convertido en una huérfana a los 8 años de edad. Entonces, con relación a la pregunta, la paciente que no sabe si fue o no abusada, es que eso solo está en el muy profundo, o pudiera estar, si fue o no, porque en el caso mío, yo había ido a lo largo de muchísimas terapias de todo tipo, psicólogos, psiquiatras, ayahuasca, todo, y yo no sabía. El tema mío era una lástima hacia mí misma. Y eso nunca nadie, de ninguna manera, y yo por mucho que analicé, no lo pude saber. Eso me lo manifestó la medicina, pero no solo me lo manifestó en la sesión, sino que lo sanó inmediatamente. Cuando yo terminé la sesión, esa como especie de nube negra que yo tenía, esa capa negra que yo tenía, es difícil de explicar, pero que era la depresión profunda, eso se quitó en el instante. O sea, en el instante yo pienso, en el instante en que yo tomé conciencia de que yo había crecido sintiendo lástima por mí misma. Y eso fue un bono extra y una sanación inmediata de un tema del cual yo no tenía conciencia. O sea, es una cosa que sorprende y es maravilloso. Sí, eso quería Claro. decir. Gracias por esto, porque esto es un buen ejemplo de cómo uno entra con una intención y el hongo te sorprende por otro lado, ¿sí? Y te dice, no, esto es lo que tú tienes que trabajar, ¿sí? Lindo. Y tu sesión fue cuando en octubre, ¿no? Pasó Octubre grupal, sí, en un grupo. sí, octubre grupal. Muy bien. Alguien pregunta, ¿las consultas son presenciales o también se hacen online para los que viven en otros países? La toma de psilocibina en macrodosis es presencial, necesariamente presencial. El proceso de preparación, el proceso de integración es virtual, pero la macrodosis es necesariamente presencial. No sé si quieres añadir algo. Si quieren hacer psilocibina virtual, hacemos procesos de microdosis, que son dosis muy pequeñitas. Y eso, para eso, lo hacemos un par de veces al año también. Correcto. Y me pueden escribir, ahí estaba dejando mi WhatsApp en el chat, o sea que quienes ya están interesados, si quieren agendar, quieren resolver dudas, aunque aquí pueden hacerlo también, contáctenme por WhatsApp y conversamos hoy mismo. Muy bien, creo que esa era, permíteme la última pregunta, que si hacemos en Bogotá, sí, estamos del 1 de mayo. Mañana vamos a hablar un poco más sobre qué tipos de sesiones vamos a hacer, fechas, precios, todo lo vamos a ver mañana, pero si antes ya, si alguien quiere contactarme desde hoy, lo puede hacer. Muy bien, creo que si quieres, pues tenemos una presentación. Teníamos unas diapositivas que en realidad creo que fuimos diciendo. ¿Quieres pasar sobre ellas o quieres ir cerrando? ¿O quieres que Bueno, a ver pase? si quedó algún ¿Quedó punto. algo? Ok, entonces voy a compartir acá. Si quieres, las puedo ir leyendo y tú añades lo que quieras, pues lo que consideres. Esta dice, bueno, el cuerpo no olvida, no es solo tu estrés, tensión que no se va, aunque todo esté bien, tu cuerpo recuerda, empieza a aparecer en tu cotidianidad, que es cuando te cuesta relajarte o reaccionas en momentos donde quisieras responder de otra manera. Hay patrones que se repiten aunque ya los entiendes. Pensar o tu mente ya no alcanza, lo has hablado, tu cuerpo sigue respondiendo de la misma manera. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo, no porque entiendes más, sino porque algo en tu sistema corporal finalmente se libera y deja de repetir este patrón. Esto creo que lo hablamos amplio, no sé si quieres añadir algo ahí. Ujú. Sí, sí, está bien.
Decías que tenías otro testimonio, ¿no? Sí, tenemos otro. Voy a... Bueno, ok, aprovechen a poner sus preguntas porque ya estamos empezando a cerrar en unos minutos más. Aprovechen a sacarse las dudas que tengan hasta ahora. Mañana vamos a tener la segunda jornada en donde vamos a profundizar aún mucho más y también tenemos algunos testimonios. Bien, sí, pueden invitar a personas que ustedes crean que les puede beneficiar este tipo de información. Esto va a estar grabado, o sea que si tienen algún conocido, le pueden pasar la grabación de hoy y los invitan a mañana. correcto. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué me llevó a buscar el acompañamiento con psicodélico? En el momento en que tomé la decisión, me sentía muy desconectada de mí, de mi vida, con una sensación de intranquilidad, de inseguridad, una sensación permanente de miedo, de que algo muy grave iba a pasar y vivía con miedo todo el tiempo. ¿Cómo fue mi experiencia durante la sesión? La verdad, la experiencia fue increíble. No tengo palabras para describir lo impactante y lo maravilloso y lo amoroso que fue esta experiencia. Me di cuenta del dolor y de experiencias muy traumáticas que tanto mi padre especialmente y mi madre habían vivido. Y a través de estas experiencias yo guardé ese dolor. Ese dolor fue silenciado por mi clan familiar y ese dolor fue silenciado por mí. Y todas estas experiencias nos conectaban desde un lugar donde todo el tiempo había una sensación de que algo malo iba a pasar. Pude darme cuenta también que desde el vientre mi mamá se quiso morir y en esa sensación de querer morirse yo respiré por ella. Empecé a utilizar mis pulmones no solo para mí, sino para mantenerla a ella en la vida y poder empezar a respirar y respirar solo por mí misma fue algo maravilloso y poder decirle a mi mamá, no respiro más por ti. Vi cómo el dolor se hizo piedra, cómo mis pulmones guardaban gritos silenciados, gemidos, ahogos, cómo mis ojos vieron y atestiguaron mucha violencia. Y a partir de los 5 años mis ojos dejaron de ver, empecé a tener una miopía muy, muy alta. Y eso me impactó, también me impactó como siempre fui guiada, cuidada y protegida. Y me colocaron un ángel guardián, que es mi esposo, quien su misión en la vida ha sido protegerme, cuidarme, permitirme avanzar en mi camino. Y la frase que me llegaba era permitirme abrir mis alas. ¿Qué me impactó? Me impactó especialmente darme cuenta que tenía una tristeza profunda y que esta tristeza que yo cargaba no era mía. ¿Qué cambios noté? Impresionante, mis ojos pueden ver sin miedo y la frase que me llegaba es, puedo mirar sin miedo. Que mis pulmones pueden respirar y que se siente muy bien respirar. Que todo ha valido la pena, el amor vive y respira en mí, pero lo más impactante para mí fue poder sanar a mi papá, poder darle un lugar amoroso en mi corazón, poder compartir esto especialmente con una hermana y como esto para ella fue revelador y muy, muy sanador, poder ver el dolor de mi mamá y también darle un lugar a ese dolor y entregárselo a ella. Eso fue muy impactante para mí. ¿Por qué recomendaría yo la terapia psicodélica? Porque vivir sin miedo es absolutamente maravilloso. Poder honrar la vida de mi padre ha sido hermoso y ha sido una sanación familiar increíble. Poder respirar, poder disfrutar, saber que siempre estoy siendo guiada, amada, protegida, cuidada, que estoy en el lugar correcto, que me han llevado de la mano hasta el lugar donde estoy y que en solo una toma de psilocibina es la primera vez que tengo un encuentro con los psicodélicos, pude sanar prácticamente toda mi historia. Los honguitos son muy amorosos, son muy reveladores, te traen al presente, al misterio de la vida, a la conciencia,
y a vivir desde un lugar de mucha libertad, donde para mí la intuición ha sido impresionante, he podido recibir mucha información con respecto a mí, con respecto a mi sistema, con respecto a mi vida y también en mis procesos o en los procesos terapéuticos que acompaño. Ha sido impresionante cómo se ha abierto un canal que estaba cerrado por tanto dolor y donde fluye la información de una manera consciente, clara y amorosa. Ujú. Fíjate, ¿no? Hablando de cómo estamos tapados, sofocados, ¿sí? Por estas mantas pesadas, porque lo que, lo que esta persona ha vivido es encontrarse con cosas dentro de ella, ¿sí? Ahora, hablando de intensidad de la experiencia, esta persona, que yo recuerdo fue ya hace más de un año, no se movió en todo el tiempo. Dijo 2 o 3 palabras en 4 a 6 horas. Todo esto que ella vivió, lo vivió por dentro. ¿Sí? Entonces, nunca se sabe cómo un viaje va a ser. Tenemos que estar abiertos a ser sorprendidos. ¿Sí? Incluso quienes vuelven y toman viven viajes diferentes de Totalmente uno a diferente. otro, totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Sí? Esta Mm. persona vuelve a tomar un viaje la semana que viene y quizás es intenso, se mueve, necesita cambiar de posición, saca sonidos, expresa emociones, cuenta historias, pero esta mujer casi no habló. Mm. ¿Eh? Y eh, fíjate cómo ella hace conexiones con la sanación ancestral, ¿sí? La sanación del padre, la sanación de la madre, lo que ella vivió y cómo se removió ese miedo crónico, ¿sí? Especialmente cuando somos niños y vivimos experiencias de violencia, no solo hacia nosotros, a veces la vemos la violencia, ¿sí? O sea, la atestiguamos en la familia. Eso es muy duro, eso es muy duro, eso afecta muchísimo la seguridad del niño. Y eso queda grabado en las células, ¿sí? Mm. Generando contracciones crónicas. Sí, eso que estás mencionando y que está como en esta diapositiva, ¿no? Uno hoy lo vive como ansiedad, o lo vive como depresión, o lo vive por medio de adicciones o con dolor crónico, pero finalmente es de todo lo que estás hablando que ahora se expresa de esta manera, pero no nació así, ¿no? Ujú. Bueno, fíjate, el tema de las adicciones es un gran tema en nuestra sociedad, ¿sí? Porque las adicciones se pueden dar a mil cosas, ¿sí? Una persona adicta no es una persona débil, una persona adicta no es una persona mala, no es un criminal, ¿sí? Una persona adicta es una persona que está viviendo con trauma todo el tiempo. Está herido y no ha podido hacer nada para sanar eso que lo dañó tanto. Y la sustancia es como tratando de agarrarse de una muleta para poder continuar y seguir adelante, ¿no? Claro, claro, porque me da ¿sí? El alcohol o las drogas o el cigarrillo o lo que sea, que me da ese placer momentáneo, ¿sí? Por un ratito me siento mejor, me saca de ese dolor crónico que tengo desde que recuerdo, ¿sí? Sí. La psilocibina ha demostrado funcionar muy bien en adicciones, en la depresión, en el estrés postraumático, en el manejo de la ansiedad. Mm. Hay muchísimos estudios hoy día que se han hecho, en los últimos 10 años especialmente. Busquen, edúquense, infórmense, porque esto no es algo que nosotros traemos como una novedad, ¿sí? Esto es algo que yo mismo tuve que
informarme y educarme hace 5 o 6 años atrás, que yo era muy reacio a todo tipo de drogas, ni siquiera marihuana he tomado en mi vida. El Mm. alcohol no me interesa, nunca me interesó. Entonces, todo esto de tomar sustancias para mí era muy, muy, muy ajeno, muy, muy de otros, ¿sí? Tuve que abrir los ojos e informarme y darme cuenta, no, estos son medicinas, estos no son drogas peligrosas. Las pusieron en la misma bolsa de drogas peligrosas, pero no lo son. Entonces, necesitamos rejerarquizar, reordenar esta información en nosotros para que podamos utilizarlo y que podamos recomendarles a otros. Hay gente cerca nuestro que están sufriendo eternamente con cosas que podrían superar si hacen una medicina psicodélica. Ahora, no es para todos. Mañana vamos a hablar de contraindicaciones, para quién no es y quiénes no lo deben hacer. Si alguno de ustedes quiere hacerlo y tiene contraindicaciones, se lo vamos a decir. O sea, es muy importante que hay personas que no pueden hacer este trabajo Correcto. directamente. Y es interesante, hay personas que son las que más quieren hacerlo y no lo pueden hacer, lamentablemente. Sí, es correcto, pero ante todo la seguridad. Bueno, Ujú, ya cerrando un poco, quiero compartirles que, como decía Luis, mañana tenemos la otra sesión, pueden invitar otras personas, únanse al grupo de WhatsApp porque este libro que Luis lanzó hace que un mes, hace poco tiempo, se los estaremos regalando a quienes ingresen al grupo de WhatsApp para enviarles el acceso. También pueden compartir el enlace a ese grupo de WhatsApp a las personas a las que les quieren compartir esta grabación y también la sesión de mañana. Mañana, Luis ya nos adelantaba, vamos a hablar de cómo se suelta esta carga por medio de la psilocibina y vamos a hablar de un tema muy importante que es la intención y vamos a poder ver cómo desarrollar y cómo aclarar esta intención. Si te estás con ganas de hacer tu trabajo de psilocibina con nosotros ahora en mayo en Colombia y no sabrías para qué, mañana es un día en el que podrás ver cómo podemos clarificar este tema y también compartiremos de forma específica cuáles son las modalidades, cómo puedes acceder, precios, qué contiene cada una, qué te llevas cuando haces un proceso con nosotros. Y como ya anticipamos hoy, hacemos mucho énfasis en la preparación, en la integración, además del día de la toma como tal, de manera que se pueda sacar, como dice Luis, el jugo a toda la experiencia. Creo que no hay más preguntas. También les dejé allí en el último enlace un Linktree que tenemos y en la primera parte van a ver un documental de Netflix y otros webinars donde pueden educarse un poco más, donde pueden tener más información, así como están las redes sociales, sobre todo el canal de YouTube de Plant Medicine, donde ujú. encuentran otros webinars y videos donde pueden tener más y más información sobre cómo son estos viajes, qué encontrarte, lo que dice Luis, contraindicaciones, etcétera. Mañana hablaremos de ello, pero hemos hablado de esto muchas veces, también sobre terapias grupales, cuál es el beneficio y la ventaja de hacer trabajo grupal. Todo eso está allí para que lo explores y te informes. No sé si quieres Mm. añadir algo más, Luis. Creo que ya El respondí. show de Netflix está muy bien hecho. Ahí cubren todos los niveles que se les pueda ocurrir, desde entrevistas con médicos, entrevistas con la gente que lo hace, con chamanes, con curanderos, la historia de las medicinas, por qué fueron prohibidas, el resurgimiento en estos últimos años, la enorme cantidad de estudios que se han hecho. O sea, mírenlo, son 4 episodios, se llama Cómo cambiar tu mente y recomiéndenlo a personas que ustedes se dan cuenta que necesitan educación
y está muy serio, está muy bien hecho. Sí, así es. Basado en un libro igualmente serio de un periodista estadounidense, que eso le da también este sentido investigativo, ¿no? Por eso él toca tantas áreas, tantos aspectos del tema, muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, agradecida con todos por su presencia, por su activa participación. Gracias por su interés en este tema. Luis, gracias a ti por traernos esta maravilla de medicina a nuestras vidas. Y pues nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos mañana. Un abrazo. Cuídense.